Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos. Bueno, mientras se va sumando gente que está apareciendo en sala de espera, bueno, mi nombre es Luciana Schreier, estoy en el centro de UNAUR, el centro PYME de la universidad. Me acompaña Laureano Cardoso, que ahora en unos minutitos los va a saludar, y ya está con nosotros Martín Leguizamón, que es el profesor a cargo de la capacitación de este taller de 3D y fabricación aditiva. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por sumarse. Vamos a hacer una pequeña apertura en unos minutitos. Si querés, Lau, te paso la palabra, así vamos haciendo una intro y después ya comenzamos con el taller. Dale, buenísimo. Bueno, buen día a todos y a todas. Bueno, comentarles el marco de este taller es dentro de lo que es el programa de unidades de transformación digital. Sí, la Universidad de Urlingan es una de las unidades de transformación digital aprobadas por el Ministerio. Y bueno, en el marco de este programa lo que tenemos son talleres presenciales que venimos realizando en la universidad de transformación digital y seminarios de Industria 4.0. Uno de esos seminarios es el que vamos a llevar adelante hoy con el profe Martín. Así que bueno, la idea es que esto les abra, digamos, el juego a nuevas tecnologías, puedan analizar cómo implementarlas en sus realidades, y para complementar este trabajo de capacitación tenemos lo que son planes de transformación digital. ¿En qué consiste un plan de transformación digital? Es una consultoría 1 a 1 con empresas que hayan participado en al menos una capacitación. ¿Sí? Entonces, si ustedes participaron en al menos una capacitación y están interesados o interesadas en hacer el plan de transformación digital, después seguimos conversando, y bueno, y está esa posibilidad para que puedan seguir avanzando en implementar alguna tecnología o en identificar potenciales oportunidades que tengan dentro de sus empresas, ¿sí? Así que bueno, sin más, le doy la palabra ya a Martín, como para que puedan introducirse en esta tecnología de impresión 3D y fabricación aditiva. Bueno, muchas gracias, Laureano. Igualmente, Luciana, ¿querías vos compartirnos estos primeros slides? Sí, voy a hacer una pequeña introducción más que nada para organizarnos. Bueno, contarles que este taller tiene 2 encuentros y contarles un poquito cómo nos vamos a organizar para aquellos que se suman por primera vez a una de nuestras capacitaciones virtuales. La duración de cada encuentro es de 9:30 a 11:30. Vamos a intentar abarcar las 2 horas, y bueno, si vemos que necesitamos hacer un break, haremos un corte de 5 minutos para recargar agua o un poquito de energía, pero vamos a intentar, si no, abarcar las 2 horas de corrido. Les pedimos que tengan sus micrófonos silenciados mientras está exponiendo el profesor, sus cámaras encendidas en la medida de lo posible, y si pueden poner su nombre y apellido, así de esta manera podemos saber quiénes se han sumado a este encuentro. El chat está disponible para que ustedes puedan participar con comentarios o realizar preguntas. También está la opción en Zoom de levantar la mano, así podemos organizar la participación de ustedes, y recomendamos evitar el uso de otros dispositivos para poder estar conectados en estas 2 horas. Lo que sí, como somos pocos, también está la posibilidad de que ustedes puedan abrir sus micrófonos y hacer preguntas. Martín ya los va a ir invitando a participar con sus opiniones y sus consultas y preguntas. Voy a dejar en un ratito en el chat un link para que ustedes puedan cargar la asistencia a la actividad de hoy. En el segundo encuentro también compartimos para que puedan darnos una opinión con una encuesta de satisfacción, y les vamos a estar compartiendo los materiales de cada uno de los encuentros vía mail. Así que bueno, sin más, ahora Martín les va a contar un poquito el contenido de estos 2 encuentros. Como les dije, estamos este jueves y el jueves que viene en la misma hora, y también vamos a usar el mismo link de Zoom. Así que bueno, muchas gracias Martín, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a ambos. Para mí es un honor participar de este tipo de encuentros. Si quieren ya les comparto la presentación, así los voy introduciendo un poco en la charla del día de hoy. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a charlar acerca de lo que es impresión 3D y fabricación aditiva.
entiendo que, como comentábamos con Luciana, es una información que está circundando por todos lados, el tema de la impresión 3D, todos tenemos algún imaginario constituido, construido acerca de lo que esto representa y de las capacidades y posibilidades que nos dan este tipo de procesos. Permiso. Un segundito. Ahí está. Bueno, primero me presento. Yo soy Martín Leguizamón, soy diseñador industrial, soy docente de la Universidad de Burlingame y de la Universidad de Buenos Aires. En ambas universidades estoy dando clases para la carrera de diseño industrial y estoy abocado más que nada a lo que es la tecnología industrial para el diseño industrial también. También soy titular en la materia gestión de proyecto, que tiene también digamos una visión acerca de lo que es la organización industrial y los procesos para una mejor compaginación de lo que es la producción. Básicamente les quiero decir que están invitados a hablar en el momento que lo crean oportuno, a las preguntas que ustedes quieran hacer. Como indicó Luciana, si levantan la mano nos vamos a organizar mejor. Quizás yo no esté viendo en este momento todas las pantallas de ustedes porque estoy con la presentación, pero bueno, Luciana me va a ayudar a organizar un poco la participación de todos. Insisto, me encanta que participen, me encanta que pregunten, me encanta que podamos tener un ida y vuelta con las cosas que yo les voy presentando, mostrando. Así que bueno, insisto, a participar en todo lo que ustedes quieran. Vamos a empezar acerca de unos conceptos, ¿no? Digo, a mí siempre me gusta contar la historia, me gusta contar la historia tipo cuento de todas estas cosas porque todo tiene un porqué. Digo, me parece que el resultado de hoy de la impresión 3D en el mercado digo, tiene un porqué de estar ahí, tiene un porqué de ser lo que es, y todo esto lo trae un poco la historia. Me gustaría saber si alguno de ustedes se anima a decirme qué cree que es la impresión 3D, ¿no? Si alguno se anima a abrir el micrófono y contarme o decirme qué es la impresión 3D, me gustaría escuchar primero la primera piedra. ¿No tenemos ningún voluntario todavía? Bueno, no se preocupen, los voy a ir empujando a pocos a que me charlen, no se preocupen. Muy temprano, Martín. Es muy temprano, sí, No, sí, los agarré muy vamos, dormidos si no a por todos. el chat, el que se anime por el chat puede también escribir. También pueden participar por el chat. Bueno, digo, ahí estoy poniendo un slide donde tenemos una persona que está junto a una impresora 3D y evidentemente está con intenciones de comerse lo que es el producto de esta impresión 3D, ¿no? Es cierto, digo, que hoy en día la impresión 3D ha tomado un montón de matices y ha tomado un montón de usos y aplicaciones alejados de lo que fue el nacimiento de esta tecnología. Y también hay mucho mito en todo esto que se plantea en el mercado como una cosa establecida y usable, ¿no? Que se está haciendo comida con impresoras 3D, es cierto, ¿sí? Que podemos elegir un pollo con papas o una pizza de mozzarella, no es correcto, porque todavía la tecnología no ha sido desarrollada para esa amplitud y para esa diversidad, digamos, de elementos. Pero sí se está utilizando, por ejemplo, lo que es impresión 3D para lo que es repostería, y hay máquinas en el mercado que las están utilizando. Es cierto que hay máquinas que fabrican pizzas, pero todavía es muy escueta la variedad o la variabilidad que pueden tener estos productos entre sí. También hemos visto, y esto es bastante de conocimiento público, lo muestran en todos los noticieros o los spots de tecnología que hay dando vuelta por todos los canales, la construcción de casas, ¿sí? La construcción de casas con sistemas de impresión 3D. Lo que estamos viendo es, tenemos la estructura principal, la casa central, y ese arco o esa máquina que está ahí alrededor funcionaría de impresora 3D. Y por otro lado tenemos el camión trompito que le llaman, que provee el cemento u hormigón para la construcción de una casa. Y esto también es una realidad, esto también está sucediendo en el mundo.
es una tecnología que todavía está en una etapa de exploración en algunos casos, en algunas aplicaciones, como puede ser la de la construcción. Y por otro lado, la biofabricación, ¿no?, de elementos de órganos, que también está, se ha implantado como en un consciente colectivo de que esto es posible. Todavía no hemos llegado a desarrollar un órgano funcional 100%, pero sí se está desarrollando la tecnología para generar células vivas que se pueden reproducir para conformar digamos, más que conformar, para reemplazar partes de órganos o para en un futuro también, quizás no muy próximo, perdón, quizás próximo, tengamos órganos que puedan ser funcionales en el reemplazo para un ser humano. Digo, todo esto insisto, es una tecnología todavía muy nueva, más allá de que lleva entre 20 y 25 años en desarrollo, digamos, estos sistemas de impresión 3D, todavía algunas aplicaciones y algunas exploraciones están en una etapa todavía muy, muy incipiente. El seminario se llama tecnologías aditivas, pero para entender qué es una tecnología aditiva también tenemos que entender la otra parte, ¿no? Pararse del otro lado de la vereda y decir, ok, si nosotros estamos viendo lo que es tecnología aditiva, ¿qué es la tecnología sustractiva? Bueno, un poco lo muestra la imagen. Cuando hablamos de aditivo es una indicación de sumar capas o etapas, ¿no? De aditivar material uno sobre otro, y esto se hace en una forma selectiva, quiere decir que yo sé cuánto material estoy poniendo para la conformación de una pieza. Y por otro lado, tenemos las tecnologías sustractivas, que son aquellas que de un todo, de un bloque de material, eliminan la parte que no necesitan para quedarnos con la pieza parte o elemento que estamos buscando quedarnos. Si hablamos de tecnologías sustractivas, se ve mucho en la ingeniería mecánica, se ve mucho en la mecánica de los materiales, el hecho de partir de un bloque de metal y someterlo a procesos a través de máquinas herramientas, como pueden ser fresas, brocas, centros de mecanizado y demás, para quitar, como está haciendo en este momento la herramienta, a través de lo que se denomina arranque de viruta, de quitar material a un tocho o un bloque grande de material, ¿no? Y esto lo estamos viendo en un metal, pero también es aplicable a otro tipo de materiales, como pueden ser las maderas, como pueden ser los plásticos, como pueden ser materiales compuestos y demás. La idea de todo esto es que de un elemento bloque, nosotros quitamos la parte que no nos es funcional para el desarrollo de nuestra pieza. Los sistemas sustractivos tienen algunas condiciones que los caracterizan en forma positiva y otras que no tanto. Son generalmente piezas más fuertes y compactas, estructuralmente son más fuertes y compactas. Se pueden, generar o lograr tolerancias dimensionales muy precisas. Cuando hablo de tolerancias dimensionales, hablo de las medidas que yo quiero obtener de esa pieza son ajustadas a un nivel centesimal, ¿sí? Ni siquiera a medida de milímetros, sino a nivel centesimal. También se pueden obtener acabados más suaves, superficies mucho más tersas, como pueden ser una superficie cromada, una superficie pulida, porque el material tiene esta condición de compacto, ¿sí? Cuando los puntos de la materia están muy juntos y apretados, cuando uno quiere dar una terminación, termina obteniendo terminaciones mucho más suaves. No es lo mismo querer lijar, no sé, una madera, por ejemplo, que la madera siempre va a tener sus imperfecciones, sus poros, sus vetas, a poder lijar un aluminio que está totalmente homogeneizado en su estructura, y eso nos permite tener superficies mucho más suaves. Y por ende, dada estas materialidades que resisten mucho mejor los esfuerzos y porque tienen un nivel de compactación alto, tienen una resistencia mecánica superior. ¿Qué quiere decir esto?
que la pieza trabaja en forma compacta, que trabaja en forma al unísono en toda su estructura, ¿sí? Basándose en su materialidad y en sus terminaciones. Digo, esta tecnología, las tecnologías sustractivas, están dando vuelta en la industria desde que la industria es industria. Digo, el día de hoy todavía tienen una gran participación, una gran importancia y participación en lo que es la industria metalmecánica, metalúrgica, dado que digo, después lo vamos a charlar un poco, pero todavía seguimos necesitando tener desbastes de piezas para obtener piezas secundarias. Si bien, déjenme decirles que estamos buscando en la industria, digo estamos porque me siento parte de esto, estamos buscando que el aprovechamiento o la cantidad de material que se quite sea siempre lo menor posible, ¿no? No vamos a agarrar un bloque de 1 metro por 1 metro por 1 metro de material para quedarnos con 20 centímetros cúbicos de material, sino tratamos de ajustar dimensionalmente, digamos, las piezas que queremos sacar de la materia prima que tenemos disponible, digo, de forma tal de que no quede tanto desperdicio o scrap. Estas máquinas, digo, la precisión se paga, siempre se paga, porque se necesitan dispositivos mucho más precisos, mucho más estructurados y fuertes. Digo, el alto costo de la maquinaria es una condición que no acompaña, digamos, a este proceso. Generalmente tiene el procesamiento de los archivos digitales es un poco más largo en este sentido, y demora mucho más conocimiento y mucho más tiempo de procesamiento. Tiene alta cantidad de desperdicios. Procesos sustractivos generalmente generan mucho scrap, si bien podemos hablar de que el scrap se puede reutilizar o se puede vender como viruta, por ejemplo, pero el costo del material siempre termina pagándose a un precio y se termina vendiendo como chatarra a un precio mucho menor. Por lo tanto, la diferencial de desperdicio se sigue sintiendo en esos casos. Martín, hay una pregunta en el chat de Federico que dice si es rentable que una empresa industrial vaya reemplazando maquinaria tradicional por impresoras 3D como estrategia de operaciones. Todavía, muy buena pregunta, todavía creo que no, todavía tenemos sistemas productivos en impresión 3D que no acompañan a las necesidades que tienen muchas de las piezas metalmecánicas que estamos necesitando, y las tecnologías suelen ser bastante costosas y bastante lentas aún, como para lo que es producción en línea o en masa, ¿no? Entonces, considero que todavía no está la tecnología disponible como para hacer reemplazos de sistemas sustractivos de alta velocidad, ¿no? Como por ejemplo, no sé, tornos automáticos, centros de mecanizado, que pueden obtener piezas en cuestiones de segundos. Todavía las tecnologías aditivas están un poco más lentas, están un poco más vagas en ese sentido, ¿no? Y también preguntaba antes, que lo dejaba para el final, pero bueno, me parece que es un buen momento, preguntaba si las impresoras 3D funcionan con inteligencia artificial. No todavía, hay algunos intentos, me gusta porque son preguntas, yo iba mucho más para abajo, empezaba mucho más desde abajo, que me parece que está bien para los que no lo conocen, pero sí, hay ensayos actualmente acerca de lo que es la inteligencia artificial y las impresoras 3D. Realmente todavía no hay un buen ejercicio de esto, ¿no? La inteligencia artificial está en una etapa todavía bastante de desarrollo, si bien se está buscando que se involucre temas de toma de decisiones en sistemas automáticos de fabricación, todavía la tecnología no está acompañando en este sentido. Pero no quita que esto se dé en los próximos años y ya hay muestras, digamos, de que se puede plantear un escenario de esa forma. Bueno, y por último, nada, esto un poco respondiendo a lo que estábamos hablando recién, las tecnologías sustractivas o de alta velocidad o alta producción también están asignadas a altos volúmenes de producción. ¿Y esto por qué?
esto viene un poco atado a lo que hablábamos anteriormente del mayor tiempo de procesamiento. Digo, yo para indicarle a una máquina de herramienta que haga un elemento metálico, estoy quizás unas cuantas horas programando este programa, valga la redundancia, para que se ejecute, y no lo voy a hacer por una sola pieza. O sea, no me es rentable programar 2 horas y tener una persona de alta capacidad trabajando para el procesamiento o la generación del código G para el tratamiento de este material, para hacer una sola pieza o un lote de 10 piezas. Generalmente todavía sigue siendo bastante restrictivo en cuestiones de costos para las empresas, que los bajos volúmenes no son rentables para cuando se programan sistemas de mecanizado de alta producción. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguno tiene alguna otra consulta? Bueno, seguimos adelante. Bueno, y en contraposición al sistema sustractivo tenemos lo que es el sistema aditivo, que es lo que un poco nos va a ocupar el día de hoy. Los sistemas aditivos son aquellos que también dan esta producción flexible. Una de las principales características es que dan esta posibilidad de producción flexible, ¿no? El hecho de no necesitar grandes volúmenes de producción para poder hacer uno de estos elementos. Digo, si bien el tiempo de procesamiento y generación de la información también está equiparándose al sistema sustractivo, la verdad es que la máquina nos da mucho más posibilidades y agilidades para poder hacer intercambios rápidos, digamos, entre una pieza y otra. Por eso lo llamamos sistemas de producción flexible, porque se pueden adaptar a muchas tipologías de piezas, a muchas características de las mismas, y se pueden programar en una forma bastante más sencilla. También nos dan los sistemas de aditivos de impresión, variedad de materiales, nos dan una gama bastante amplia de materiales, y con ellos, con esta variedad de materiales, también tenemos distintas características en estos materiales. Digo, y también, dentro de estas posibilidades bien vistas para los sistemas aditivos, nos dan capacidades de desarrollo de cosas que por sistemas tradicionales no se podrían hacer, ¿no? Que tienen que ver con, no sé, con hacer piezas que salgan funcionales directamente desde la máquina, que no necesiten ni siquiera un preensamble o un ajuste entre ellos, porque podemos sacar una pieza directamente funcional de estos sistemas de impresión. Multiplicidad de materiales, digo, más allá de la variedad de materiales que contaba arriba, también estoy hablando de que se pueden contar con materiales plásticos y con materiales metálicos, ¿sí? Y también hoy en día se pueden incluir los que son materiales compuestos, como pueden ser aglutinantes con alguna fibra o alguna carga. Entonces, al día de hoy se están imprimiendo en un montón de materiales, y dentro de los materiales mucha variedad de los mismos. Un poco respondiendo a lo que habíamos planteado anteriormente con la pregunta que nos dejaron en el chat, son sistemas de baja productividad. Digo, todavía la relación hora-máquina es muy baja, ¿sí? Hora-productividad es muy baja. Las piezas, al ser sistemas aditivos, no generamos un sistema tan compacto como pueden ser los sistemas de sustracción, sobre materiales de sustracción. Y digo, esto que es positivo para uno de los, digamos, de los aspectos, el hecho de que la temperatura participa en todos los sistemas de fusión, digamos, de estos materiales, también juega en contra, porque si el material es capaz de fusionarse a una baja temperatura, también es susceptible a que se pueda deformar o variar sus características con la proximidad a una temperatura de fusión. Y nos dan menor precisión. Al día de hoy hay tecnologías bastante precisas, pero todavía no tan precisas como los sistemas de mecanizado. Digo, podemos encontrar alguna máquina a nivel industrial, a nivel de investigación, que esté logrando tolerancias centesimales, pero realmente la tecnología no está todavía muy disponible, salvo reservada para empresas que puedan pagar estas máquinas. Ahí va.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es la impresión 3D? Digo, nadie se anima todavía a charlar conmigo de la impresión 3D. ¿Me quieren dejar algún mensaje? Hubo un mensaje Bueno, más arriba que de Evelyn. ¿Querés te lo leo? dale. Decía, creo que sería modelar en tercera dimensión algún artefacto de interés con diferentes materiales de manera más rápida, ya que se hace toda la pieza en vez de por partes. Sí, bueno, un poco de verdad tienen cosas, creo que lo había comentado anteriormente, la impresión 3D nos da la capacidad de desarrollar piezas totalmente funcionales, podemos sacar, de hecho, piezas que tengan movimientos o relaciones de movimiento entre partes, ¿sí? Como puede ser una llave inglesa, como puede ser un sistema de cruceta, lo que se nos ocurra, sin tener que imprimirlas por separado. Quizás se pueden imprimir en el mismo archivo todas las piezas juntas y a través de algún postproceso se puede eliminar lo que no sirve y queda la herramienta montada. La impresión 3D básicamente es un proceso que llegó a la industria para dar un punto de flexibilidad en la fabricación. Nos permite desarrollar piezas de diferentes formas y tipologías con una misma máquina, ¿sí? Nos amplía mucho más el cono para abarcar distintas tipologías de formas y estructuras con una misma máquina. La fabricación aditiva, en el sentido de la impresión 3D, viene a colaborar en lo que necesita la pieza. Quiere decir esto que yo voy a hacer un aporte de material nada más en los espacios donde yo necesito pieza. Y el resto, ¿sí? No se va a ver afectado. La cantidad de material que se use va a ser la cantidad de material que yo necesito en mi pieza. Es mucho más rentable en el sentido de que hay muy poco desperdicio. Después vamos a ver en qué lugares se dan los desperdicios dentro de la impresión 3D, pero tranquilamente, si la pieza acompaña, puede salir netamente con el material que necesita. Bueno, los sistemas de producción aditiva van sumando material hasta la obtención de la forma. Ahí yo les dejo arriba algunas tipologías de piezas. Vean ustedes que en la imagen del medio, que están estas piezas amarillas, que son dos crucetas que se están agarrando entre sí, son dos piezas que salen en el mismo proceso de impresión. De mano derecha, que tenemos una rueda con engranajes, estas piezas pueden salir también de un mismo proceso de impresión. Arriba tenemos una estructura de un motor que evidentemente se pueden hacer para hacer control dimensional, se pueden hacer como para lo que se llama el prototipado, que es una versión previa a lo que va a ser la pieza de producción. Y de mano derecha arriba, abierta en dos caras, tenemos un molde, tenemos un herramental que sirve para fabricar la pieza roja que tenemos abajo, de forma tal de que podemos generar herramientales a un muy bajo costo. El proceso, en definitiva, de fabricación en 3D parte, como bien contaban en el chat, de un modelado en 3 dimensiones, ¿sí? Y déjenme hacer un pequeño hincapié en este tema del modelado en 3 dimensiones. Todo el mundo, cuando empezó el auge de la impresión 3D, que se popularizó allá por el 2011, 2012, 2013, creía que tener una impresora 3D le daba la posibilidad de hacer lo que quisiera. Y la posibilidad de hacer lo que quisieran está basada en la capacidad de modelar lo que uno quiere, ¿no? Me parece que todavía está en el inconsciente colectivo de que nosotros podemos hacer lo que se nos ocurra. Sí, podemos hacer lo que se nos ocurra siempre y cuando podamos modelar o generar la forma de lo que se nos ocurra. Por eso es tan importante conocer el proceso de impresión como también saber cómo generar esa información para esa impresora. Entonces, lo vamos a ver en el próximo encuentro, qué plataformas de dibujo existen, qué es lo que se recomienda para comenzar a dibujar, pero déjenme decirles que hoy en día, si ustedes no tienen conocimiento en lo que es la generación de un archivo en 3 dimensiones, solamente van a poder imprimir lo que otra persona genere, ¿sí? Es por eso que existen muchas páginas donde se comparten archivos, donde
cada uno de los constructores sube las cosas que hace de forma tal que se hace, digamos, bastante un trabajo colaborativo entre todos los entusiastas y diseñadores y fabricantes de piezas de 3D, pero realmente uno termina imprimiendo lo que otra persona pensó, ¿verdad? Entonces, digo, la principal herramienta que tenemos que tener para la generación de estos archivos es el manejo de alguna plataforma que nos permita dibujar en 3 dimensiones. Si ustedes ven abajo la secuencia, digamos, de nuestro vaso o copa, van a ver que el primer estadio que nosotros marcamos es el modelo 3D, el modelo CAD 3D. Una vez que nosotros obtenemos en nuestro programa el archivo nativo del modelo CAD, lo que tenemos que pasarlo es a un archivo donde se va a interpretar, donde es posible que lo interprete cualquier impresora 3D, que es un archivo STL. Una vez que tenemos esa información universal para todas las impresoras 3D, pasamos a un programa que va a entender cómo construir este archivo, ¿sí? Y nos va a decir en qué cantidad de etapas o secuencias lo va a hacer. Obviamente, inmediatamente a esto ya pasa a la impresora 3D para obtener la pieza que estamos buscando. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Digo alguna pregunta? No. No. En el chat no hubo ninguna otra pregunta. Hola. No sé si alguien quiere abrir su micrófono. Buen día. Escuchamos. Buen día. Buen día. Mira, sí, entiendo un poco de esto porque de hecho tengo algunas cosas que he venido produciendo. Ahora, existe una relación, existe obviamente una relación entre el modelado y la impresión. Digamos, va a depender de lo que modeles en 3D, el resultado, lo que vas a obtener en la impresora. Ahora, a lo mejor esto voy a plantear algo que va más allá en cuanto a lo que venimos conversando, pero ese modelado 3D debería ser, porque influyen muchos elementos en la impresión, como el ancho de la capa, la altura de la capa. Hay toda una serie de elementos que no voy a nombrar porque, bueno, lo tenemos seguramente más adelante. Pero yo, por ejemplo, tengo que hacer una pared de 0,8 y en mi diseño de modelado diseñé para una pared de 1,4. Esto no me traería problemas, esto no me complica luego para la impresión. A ver, quiero entender un poco tu consulta y te lo respondo en forma genérica porque después lo vamos a charlar más en lo particular, así dejamos que el resto se involucre un poco más en el conocimiento general del proceso. Pero es cierto, Víctor es tu nombre, es cierto, Víctor, Sí. que la tecnología todavía, tenemos que saber trabajar con la tecnología. Es decir, cada sistema de impresión 3D tiene su particularidad, ¿no? Vamos a ver algunas variedades en los procesos de impresión 3D y cada uno tiene que conocer las virtudes y defectos que puede generar su sistema de impresión, por lo cual tenemos que tratar de diseñar en función a ello. ¿Está bien? Es cierto, lo que vos comentás, los espesores, las alturas, las formas, las geometrías de las mismas piezas van a estar de acuerdo a, muchas veces, las posibilidades que nos permiten la impresión 3D. ¿Venía por ahí la pregunta? Sí, definitivamente es eso, un poco lo que me ha dado la experiencia, la poca experiencia que tengo, es que depende mucho del modelado, cómo modele, de la capacidad, como bien decía, de mi máquina, de mi impresora. Sí, Y sí, es siempre cierto. van ligados el modelado con esa capacidad que tenga la impresora. O sea, no es Bueno, que cualquier idea la podemos llevar a la práctica. exactamente. Bueno, Tenemos que ahí ajustar esa idea. me diste el pie para destruir uno de los principales mitos. No todo se puede hacer en todos lados, ¿no?
tener un archivo en un formato STL, que es el formato universal, no quiere decir que en mi impresora funcione bien y en la impresora de Víctor también lo haga de la misma forma, porque tienen estructuras y características totalmente diferentes. Entonces, también tenemos que, pasando un peine fino, digamos, en toda esta información, tenemos que también saber qué capacidades de producción tiene nuestra máquina para poder trabajar en función a ello. ¿Se escucha, Luciana, el video? ¿Sale con sonido? No. No sale sonido. Bueno, un poco lo que les quería contar con este video es cómo se da el desarrollo de esta estructura aditiva. Si ustedes vieron cómo iba avanzando la construcción del cactus, desde la base hasta su parte superior, al igual que la maceta, nos habla de que se va generando capa a capa, ¿sí? Esta construcción sistemática, digamos, de material, hasta obtener la forma deseada. Déjenme hacer un pequeño bache o box, digamos, de también algunos conceptos que están dando vuelta dentro de la industria y que tenemos que tener en cuenta. Generalmente cuando uno describe el sistema de fabricación por impresión 3D, habla de fabricación rápida o prototipo rápido, ¿no? Cuando uno habla de este tipo de cosas, habla de prototipo rápido, y déjenme decirles que no es exclusivo en la fabricación de un prototipo rápido para la impresión 3D, o sea, con impresión 3D. Hay otros procesos dentro de la industria que nos permiten generar lo que es el rapid tooling, que es hacer herramientas, matrices o moldes con procesos que nos dan cierta flexibilidad sin tener que ir a una inversión mucho más grande como puede ser una herramental o una matriz metálica o lo que sea. Y el prototipo rápido también no es exclusivo de la impresión 3D, porque hay procesos dentro de la industria que nos permiten prototipar en forma rápida, ¿sí? A través de algún sistema de producción flexible o no, pero nos permiten hacer piezas que representarían lo que sería la realidad futura de esa pieza industrializada, pero con un menor costo y un menor tiempo. Entonces, cuando hablamos de fabricación rápida, déjenme decirles que la impresión 3D sí nos da la posibilidad de generar herramientales, sí nos da la posibilidad de generar prototipos en forma rápida y ágil, pero no es exclusivo de esta tecnología, ¿sí? Y la tecnología de impresión 3D la podemos encontrar, digo, yo ahí les dejo 6 de muchas otras opciones que tienen. Vamos a trabajar sobre algunas de estas porque muchas son similares o de similares características. Tenemos generalmente lo que es el modelado por deposición fundida, lo que es el FDM o triple F, como tengo puesto acá. Todo lo que es estereolitografía, procesamientos de luz, digitales de luz, o sea, hacer una polimerización de un elemento plástico para que quede en forma rígida y estructurada, fusión por láser selectivo, inyección de material, inyección de aglutinante, digo, hay un montón de variables que han aparecido en los últimos años de lo que es la impresión 3D. Les voy a contar algunos de ellos, ¿sí? Algunos de estos procesos, y un poco la historia de dónde vienen estos, para que ustedes puedan entender lo que va apareciendo hacia adelante.
les presento a nuestro principal actor, y al que muy pocos conocen. Este es Arthur Clarke. Es un escritor de ciencia ficción, y fue la primera persona que planteó la posibilidad de una máquina que pueda replicar o fabricar lo que a uno se le ocurra. Y esto lo planteó en un contexto, digamos, de un escritor, era cineasta, tenía muchas aristas, también era científico, y también se consideraba un inventor. Y él la llamó, aunque sea en forma empírica, la llamó el replicador. Dijo, sería el invento de los inventos, es una máquina que pueda hacer copias de cualquier cosa, ¿no? Y esto apareció en una película, y a partir de ahí empezaron a dispararse estas posibilidades de hacer máquinas que puedan reproducirse hasta sí mismas, ¿no? Digo, que puedan ser fabricantes de sus propias máquinas. Y esto fue lo que posteriormente se conoció como la impresión 3D, que no nace sino hasta que esta persona, que se llama Chuck Hull, era una persona que trabajaba en la industria gráfica, y estaba muy metido con lo que era la fotopolimerización. ¿Qué es esto? La fotopolimerización es a una resina, a un producto plástico en estado líquido, al aplicarle una luz ultravioleta, pasa de un estado líquido a un estado sólido, o sea, se fotopolimeriza. Esa es la complejidad de la palabra. Y se dio cuenta de que si él fotopolimerizaba partículas seleccionadas de un líquido, podía construir un objeto volumétrico, ¿no? Y es así como esta persona, más allá de tener una gran capacidad, funda o genera lo que se denominó estereolitografía, que fue una de las primeras apariciones de la impresión 3D. Se la conoce como SLS, y no solamente generó la estereolitografía, sino también generó un tipo de archivo que es hasta el día de hoy el que estamos usando para lo que es la impresión 3D, que se llama el archivo con extensión STL, que no es ni más ni menos que la abreviatura de estereolitografía, ¿sí? Nosotros usamos archivos STL para lo que es la producción de impresión 3D, porque viene de este proceso que es estereolitografía. Él funda la empresa 3D System, y la empresa lo que hace es presenta en varias ferias industriales este proceso, que tuvo una gran aceptación y una rápida, digamos, absorción por parte de las empresas, y la hizo crecer en una forma muy rápida y muy prolífera. Ahora bien, vamos a ver un pequeño videito de cómo funciona la estereolitografía. Como yo les contaba anteriormente, la estereolitografía es una fotopolimerización de un líquido. Entonces, el elemento que se pone en una cuba es un elemento líquido. Y a través de un láser que espeja su recorrido a través de ciertos espejos que se van moviendo, concentra una luz, un haz ultravioleta concentrado en una porción muy pequeñita del material. Esto lo que hace es fotopolimerizar, polimerizar nada más que una capa, lo que se llama layer, una pequeña película, la cual a medida que va avanzando el proceso, va descendiendo, ¿sí? Para permitir que se fotopolimerice la siguiente. Entonces, este proceso, déjenme, lo vamos a volver un poquito para atrás. Este proceso lo que permite es, una vez que fotopolimeriza la capa que está trabajando, vuelve a pasar un recolector que nutre nuevamente, o sea, baja la mesa y pasa este tamiz que vuelve a llenar el espacio para que quede plano, para permitirle a LAS que vuelva a fotopolimerizar esta pieza. Obviamente es un proceso muy lento, pero lo que se obtiene son una sucesión de capas polimerizadas de este líquido que se transforman posteriormente en un volumen, en el volumen que estamos buscando nosotros.
Bueno, esto lo dejo más que nada para que si después cuando Luciana les comparta esta presentación lo quieren volver a repasar. Hoy en día es una tecnología que se está utilizando, que han aparecido estas impresoras que le llaman 4K, 8K, que no hablan ni más ni menos de la precisión que tienen estos sistemas. Al ser un haz de luz, el haz de luz es controlable en su potencia y en su diámetro, por lo tanto permite fotopolimerizar muy pequeñas partículas. ¿Y cuál es el beneficio de la fotopolimerización de pequeñas partículas? Esto se ve traducido en la rugosidad y en la definición que va a tener la pieza. Este proceso permite obtener piezas que son sumamente, bien acabadas en su superficie, porque casi no hay un registro de qué tanto material se polimeriza en cada golpe de luz que se le da a la materia prima. Hoy en día existen distintos tipos de materiales que se pueden fotopolimerizar, desde materiales que curan con esta luz UV en forma rígida, o pueden curar también en forma flexible. Quiere decir que yo puedo hacer piezas que son de estructura rígida o de estructura flexible. Y en algunos casos se pueden combinar ambas. Acá les dejo una muestra de lo que son las posibilidades que han este tipo de tecnologías. Ustedes pueden ver desde estructuras orgánicas, como puede ser la antiparra, o estructuras bastante, digamos, erráticas, como puede ser la construcción de un árbol, o una planta, una flor, un corazón. Digo, me parece que habla un poco de la diversidad o la capacidad que tiene este proceso de generar formas bastante complejas. Acá tenemos otro de los procesos. Obviamente ya estaba en circuito el tema de la impresión 3D, ya era un despertar de la industria, y esta persona, Karl Decker, lo que hizo fue aprovechar este concepto de la impresión del sistema SLS para decir, ok, y si en vez de polimerizar un líquido, polimerizo un sustrato, un elemento en forma de polvo, digo, esto hacía mucho más, agrandaba mucho más las posibilidades que tenía el proceso. ¿Por qué? Porque podía hacer cosas que tengan imposibilidad de construirse de otra forma. Quiere decir que al ser un lecho de polvo, se podían estructurar las piezas de una forma bastante particular. Ahora después lo vamos a ver, no los quiero mezclar con tanta información. Bueno, la vida, digo, los monstruos de las tecnologías también se comen entre ellos, ¿no? Y esta empresa, si bien fue muy prolífera, se llamó DTM Corp, digo, una vez que logró establecerse en el mercado, fue adquirida por 3D Systems, la de nuestro personaje anterior, quien se hizo de las dos tecnologías. O sea que hoy en día 3D Systems es licenciatario de lo que es la fabricación SLS y la fabricación de estereolitografía. Ahora vamos a ver un pequeño edit. No sale el sonido, Martín, no sé si es sin sonido. No es, tenía sonido, pero no sale, ¿verdad? Por ahí prueba dejar de compartir y compartir de nuevo, cliqueando abajo, porque tal vez es eso. A ver. Probamos, ¿eh? ¿No? No. Bueno, igual tenía una música bastante aburrida, No, así que se los voy a relatar yo. Lo que estamos viendo es una cuba de lecho en polvo. Eso que estamos viendo, ese polvo que estamos viendo es un polímero, no es ni más ni menos que un plástico, para llevarlo a un terreno un poco más conocido. Y si ustedes ven,
A medida que va sinterizando el láser, deja este polímero en una situación mucho más compacta, y este limpiaparabrisas, que parece un barredor, una vez que la capa está polimerizada, la hace descender y vuelve a pasarle por encima una capa de polímero, que es la próxima que se va a polimerizar. De esta forma constituye o construye, digamos, la pieza capa a capa. ¿Está bien? Y una vez que el proceso ha terminado, se extrae este bloque de polvo. Obviamente el polvo que no se usa vuelve al sistema de trabajo, y las piezas que han quedado construidas tienen que ir a un proceso de limpiado, porque quedan con mucho material o mucho polvo residual en su haber. Ahí tenemos la piecita terminada, pero para que se entienda, esta pieza se construyó capa a capa, polimerizando capa a capa, y una vez que terminaba de polimerizar esta capa, se descendía la máquina, la base descendía, y se volvía a barrer sobre esta una nueva capa de polímero que permitía que polimerice la próxima etapa. Dentro de lo que es el sintetizado láser selectivo, o el SLS que conocemos, es un polímero en polvo, genera, digo, el nivel de partícula que tiene este polímero es muy fino, tiene una granulometría muy pequeña, lo que permite que nos da una definición muy buena de material. Es un material que además, al compactarse capa a capa y con un láser, y tener un polvo tan fino, genera piezas muy compactas. ¿Está bien? Es un material que genera piezas de bastante dureza, son compactas pero muchas veces frágiles. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una buena resistencia mecánica ante algunos esfuerzos, pero quizás si la dejamos caer desde un escritorio al piso, se quiebran o se fracturan porque tienen una cierta fragilidad. Son duras, pero frágiles. Digo, y lo que permiten hacer son formas muy complejas. Acá tenemos algunas estructuras o algunas piezas que se han hecho con este proceso. Si ustedes prestan atención a este cubo que tenemos en la parte inferior, no habría forma de resolver este cubo con ningún otro proceso que no sea aditivo. ¿Por qué? Porque genera interespacios internos o ahuecamientos internos que no se podrían generar de otra forma, ¿no? Entonces, en este sentido, los sistemas aditivos, o quizás, si ustedes se fijan, el pedal que tenemos acá arriba, son sistemas que permiten la generación de estas formas huecas, ¿sí? Ahuecadas, sin necesidad de ningún herramental o dispositivo de montaje. Y en este caso tenemos a Scott Cramp, que déjenme decir que va a ser el personaje más conocido por todos nosotros después de esta charla. ¿Por qué? Porque fue quien diseñó o desarrolló el sistema FDM, que es el que hoy nosotros vemos en todas las impresoras que se ofrecen en el mercado, en la mayor parte de las impresoras que se ofrecen en el mercado. Scott nace haciendo, y la historia la conozco porque yo tengo una máquina de esta empresa. Scott hace su primera intervención desde el diseño con una pistola de estas de pegamento de plástico, queriendo hacerle a su hija una ranita en plástico y mezclando algunos materiales para calentarlo con la pistola y generar este elemento. Fue un invento de garage, como se conoce habitualmente, y su esposa lo persuadió para que transforme este invento de garage en una empresa. Y fundó la empresa que se llama Stratasys. Es una de las empresas más grandes que hay de impresión 3D, porque fue quien registró allá por el año 90 el sistema de producción FDM, que es Fused Deposit Molding. Es un sistema por depósito fundido de material, que es el famoso sistema que nosotros hoy vemos en todas las impresoras que se ofrecen, en la mayor cantidad de las impresoras que se ofrecen en el mercado. También tuvo mucha participación, no solo en la generación de este proceso de fabricación aditiva, sino también desarrolló
los sistemas de movimiento cartesiano, que son los sistemas de desplazamientos de estos cabezales, donde se lleva el material, de forma tal que amplió mucho más las aplicaciones y los usos de estas máquinas. Déjenme mostrarles un videito. Lo que vamos a ver ahora son máquinas muy nuevas de la marca, son máquinas bastante actuales. Bueno, está hablando de lo que es el sistema de producción FDM. Lo que estamos viendo es un cabezal de impresión que está depositando un pequeño hilo de plástico capa a capa sobre una base. Vean ustedes que el cabezal es un cabezal que está caliente porque a través de él pasa un hilo de plástico y va sumando material capa a capa en lo que es la construcción de una pieza. Obviamente el material es nutrido desde unos cartuchos que se depositan en la parte inferior de esta máquina, por ejemplo, y son extrudados, o el proceso correcto se llama extrusión, salen extrudados por un calefactor que los va dosificando, ¿sí?, a medida que va avanzando en el desplazamiento. Ahí lo que estamos viendo es cómo deposita selectivamente cada uno de los cabezales este material, de forma tal de que va en la sucesividad de sus capas, conformando una estructura mucho más compleja. Es así como se pueden conformar piezas de construcción bastante complejas. Una de las grandes contras que tenía este proceso es que como no tenían elementos de soporte, no se podían hacer cosas que no estén apoyadas sobre una mesa. Pero después la compañía generó también sistemas de soporte que se pueden retirar, o sea, son partes de la pieza que no se usan y se imprimen en otro material, como para permitirnos a nosotros la fabricación de cualquier tipología de pieza. Generalmente, esta empresa trabajó en un primer momento con lo que era ABS, que es un tipo de material plástico. Hoy en día la empresa ha incorporado muchas otras calidades de materiales para lo que es la fabricación. Las máquinas se caracterizan por ser muy robustas, porque soportan, digamos, muchas horas de servicio, y generalmente tienen un nivel de precisión que ayuda a lo que es la fabricación de piezas muy complejas y pequeñas. Perdón, ahí está. Hoy en día, Stratasys tiene una diversidad de tecnologías en impresión 3D que, más allá de lo que es el sistema FDM, que es de lo que veníamos hablando recién, tiene otras, se ha incorporado a otras empresas, o ha incorporado a otras empresas. Y acá viene un poco la historia real de lo que es la impresión 3D, y por qué digo real, porque es a partir de que esta empresa, para que ustedes conozcan un poco cómo se mueven el sistema de patentes y marcas en Estados Unidos, las patentes que han sido registradas pierden vigencia después de 20 años. Entonces, y pasan a dominio público. Quiere decir que esta tecnología pasó a dominio público aproximadamente por el 2011. Por el 2010-2011, ya esta tecnología de FDM fue de dominio público. Y es ahí donde viene la popularización de estos sistemas de impresión y la aparición de distintas marcas de impresión 3D, porque había una comunidad de entusiastas que se llamó primero RepRap, o no me acuerdo bien el nombre, que empezaron a utilizar y a fabricarse impresoras 3D a partir de este proceso que pasó a dominio público. No lo podían hacer antes porque eran pasibles de sanciones económicas por la empresa que era la titular de este sistema de impresión, pero la explosión de este sistema de impresión aparece cercano a Argentina entre el 2011 y 2015, ya empezó a ser muy popular porque empezaron a aparecer máquinas de fabricación casera y empezaron a distribuirse o compartirse archivos de impresión para hacer la fabricación de las impresoras. ¿Y por qué les digo que este sistema se llama FDM? Porque en realidad nosotros lo conocemos popularmente como FDM, pero el FDM es está registrado por la empresa Stratasys.
O sea, es propiedad de la empresa Stratasys. La realidad es que nosotros tenemos que llamar a este sistema de deposición de hilo fundido, o de un hilo de plástico fundido, triple F, que es como es Fused, Funded, no sé qué, Filament, creo que es así, que lo que nos permite sería la denominación genérica de este proceso. ¿Está bien? No es correcto decir FDM, porque FDM es propiedad de Stratasys en este caso. Digo, ahí tenemos debajo, en la imagen de abajo, podemos ver lo que es una impresora, lo que es una impresora industrial del sistema FDM, y por otro lado, de mano derecha, lo que podemos hoy tener nosotros en nuestras casas o en nuestros hogares, que son las impresoras con el mismo proceso, pero mucho más hogareñas. Digo, Stratasys siempre se caracterizó por apuntar a la industria grande. De hecho, fue una de las primeras empresas que introdujo las impresoras 3D en lo que era fabricación aeronáutica, desarrollando prototipos y partes funcionales. Y una de las cosas que trajo a la industria este sistema de impresión fue que aseguraba una determinada característica del material, o la empresa Stratasys aseguraba que sus piezas cumplían con determinadas normas de calidad al salir de su máquina. Si ustedes me preguntan, tengo una máquina Stratasys, la tengo hace muchos años, yo fui uno de los primeros que dio servicio de impresión 3D en la Argentina, y tengo uno de los modelos más viejos de Stratasys, pero la calidad de la impresión aseguraba de que esa pieza cumplía determinadas condiciones técnicas mecánicas. Es así como terminé fabricándole a Volkswagen, a una terminal automotriz, partes y piezas de un vehículo que no habían llegado a la fabricación del molde, y las piezas cumplían en los ensayos mecánicos que se les hacían dentro de la planta. O sea que estaba homologada la impresión 3D para reemplazar piezas de producción de una empresa grande. Pero bueno, terminada la popularidad o la exclusividad de su sistema de FDM, Stratasys decide comprar en el año 2011 una empresa que se llama Object. Es una empresa de origen israelí que estaba trabajando en nuevas versiones de lo que es la fotopolimerización. ¿Y por qué digo nuevas versiones de la fotopolimerización? Porque esta empresa trabajaba en lo que era la fabricación de piezas que podían tener una gama de materiales en la misma estructura de pieza, ¿no? De no dejar reservada un monomaterial para esa pieza. Entonces se podían hacer piezas que empezaban siendo rígidas y terminaban siendo flexibles. Estas piezas, como las tenemos nosotros, son, perdón, se me pasó. Estas piezas, como las vemos acá nosotros, tenían la posibilidad de ser translúcidas, de ser elásticas, de tener coloraciones, digamos, opacas, o tener terminaciones rugosas, tener combinaciones entre distintos tipos de polímeros, todos estos polímeros emulan o simulan los plásticos de ingeniería que se consiguen en el mercado. Estamos hablando del PET, estamos hablando del ABS, estamos hablando del polipropileno, del poliestireno. Digo, esta empresa pudo lograr sintetizar cada una de estos distintos fotopolímeros que nos mostraban, digo, alguna particularidad en las piezas, como puede ser la elasticidad, la flexibilidad y demás. El proceso se denomina PolyJet, ¿sí? Donde nos permiten hacer, como decíamos recién, distinta tipología de piezas, y viene a funcionar como si fuera un cabezal de impresora hogareña. Tiene un cabezal que tiene distintos depósitos de distintos materiales, entonces los va pulverizando, ¿sí? Y a medida que los pulveriza, los fotopolimeriza, o sea, los expulsa el cabezal, y a su vez los polimeriza cuando pasa el cabezal con el haz UV. Esto nos permite hacer piezas flexibles, piezas rígidas, piezas de goma,
digo, que también pueden producirse como para hacerse materiales, herramientales o prototipos de piezas. La verdad que es una tecnología muy interesante. En el país hay varias impresoras de estas. Una de ellas las tenemos en el INTI. El INTI provee servicios de impresión de este tipo de máquinas, que nos permite, digo, tener una posibilidad de piezas mucho más complejas que las que pueden salir de un proceso de FDM estándar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Los estoy aburriendo un poco? Oh, buenísimo, Martín. Se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Puede ser que también exista lo que es multijet, o sea, polyjet y multijet, que también es otra tecnología dentro de la impresión esta de, ¿cómo es? Sí, en De realidad SLA o SLS. sí, son patentes, en realidad se denominan de forma diferente, pero la tecnología base es la misma. Es la misma. Digo, sí, esta tecnología lo que hizo fue mezclar, como decía recién, la tecnología de la impresión, porque la capilaridad, digamos, los picolitros que larga una impresora de uso hogareño definen también, dan la posibilidad de hacer una definición mucho más pequeña de las piezas. Realmente, yo si les muestro una pieza en este proceso y una pieza inyectada en plástico, no la van a ver la diferencia. Se nota una pequeña rugosidad superficial, pero es muy mínima. La verdad que al tacto hay que tener un ojo entrenado para darse cuenta cuál viene de un proceso de estos o cuál viene de un proceso de inyección de plástico, por ejemplo. Martín levantó la mano, no sé si querés abrir tu micrófono, Martín. Sí, Martín, ¿cómo te va? Sí, hola, ¿cómo te va, Martín? ¿Cómo les va a todos? Bien. Sí, una consulta, dos, en realidad en la misma pregunta. Una, yo tengo un producto que lo realizo en PRFB, que es fibra de vidrio. ¿Es factible desarrollar? Porque en realidad sería como una producción aditiva también, porque se va agregando por etapas, por capas. Eso por un lado. ¿Sería viable hacerlo en 3D? Y por otro lado, ¿qué hay de cierto con que estas capas que se van agregando no siempre quedan bien, digamos, pegadas y suelen despegarse y deformarse? Bueno, gracias por la pregunta, Martín. A la primera respuesta te digo que sí. No sé qué tipo haces laminado manual, haces hand-lay-up, digamos, de fibra de vidrio, fibra de carbono, lo que sea. Sí, manual. Bueno, hay sistemas de proyección de fibra, que son hilos de fibra que se pulverizan juntamente, cuando se van rompiendo, se pulverizan juntamente con la resina, con lo cual vos podés hacer una pintura, o podés hacer una sucesión de capa de pintura con refuerzo de fibra. Este mismo proceso se está viendo en impresión 3D, o sea, para pasártelo más en concreto a vos y después lo charlamos con el resto, hay máquinas que están tirando un polímero o una resina mezclada con una fibra, ¿sí? Entonces, se están pudiendo construir, de hecho la industria aeronáutica lo tiene en uso, se están pudiendo construir piezas por fabricación aditiva, pero con refuerzo de fibra de vidrio, o un refuerzo de carga, ¿no? Una carga que puede ser fibra de carbono o fibra de vidrio. Después voy a recordarlo para la próxima clase, para el próximo encuentro, y les voy a pasar un link para que ustedes lo tengan. Digo, hay un montón de opciones. Yo la verdad no me quería meter digamos, en todas las opciones que hay, porque realmente son muchas. Quiero que quede la idea clara, digamos, de cuáles son las tecnologías disponibles o más disponibles el día de hoy, y después vamos a discutir un poco las aplicaciones, pero sí, el tema de, para vos Martín, el tema de la fabricación aditiva y en impresión 3D también ya está afectando lo que es la industria del laminado o lo que es el material compuesto, básicamente. Una más a la misma pregunta, Martín, perdón. ¿Y hay limitante con el tamaño de las piezas? No hay limitante con el tamaño de las piezas, esto obviamente lo da la estructura de la máquina, las geometrías pueden ser muy complejas, de hecho yo tuve en la mano un perfil alar, por ejemplo, un perfil de un avión, que estaba todo constituido, digamos, en este proceso y tenía más de 45 centímetros de largo,
por lo que te puedo decir es que se pueden construir cosas bastante grandes. Insisto, va a depender del tamaño de la máquina, ¿no? Digo, si uno quiere hacer una pileta, por ejemplo, o una pileta de fibra de vidrio, y seguramente la máquina tiene que ser mucho más imponente que lo que estamos acostumbrados, pero entiendo que por el momento es un proceso muy lento, ¿sí? Y eso sí va en detrimento de lo que es digamos, el trabajo laminar, que realmente se puede laminar en muy pocas horas, se pueden hacer objetos muy grandes. Todavía esta tecnología está mucho más en el objeto pequeño, digamos, ¿no? Ok, gracias. La segunda era, te respondí la primera, y la segunda... No, la primera, sí, el tema de las capas, que había de cierto que, por lo menos eso es lo que había escuchado, lo poco que había leído de lo 3D, que se desprendían, dependiendo de la temperatura con la cual se unan, se pueden llegar a desprender. Sí, es cierto. Es un efecto que se llama decapado de las superficies, y eso tiene mucho que ver con la tecnología de impresora que estés usando. La tecnología, por ejemplo, de Stratasys, en lo que fue el comienzo de sus impresoras, de hecho la mía lo tiene, son sistemas de cámara, se llaman sistemas de cámaras cerradas, ¿no? Quiere decir que la impresora imprime en un ambiente de temperatura controlado. ¿Y esto por qué se da así? Se da así porque la temperatura de fusión de un hilo, ¿sí?, va en un gradiente de descenso muy distinto a los que se están enfriando abajo. Entonces, como siempre le digo a mis estudiantes, cada vez que calentamos algo, ese algo se dilata, y cada vez que se enfría, quiere reducir su tamaño. Entonces, esa reducción volumétrica que va a tener el material a medida que se enfría, como es capa a capa, puede que se haga de una forma muy asimétrica y que produzca o el desprendimiento o el famoso decapado entre las capas. Igual te digo, la tecnología, depende mucho esto de la tecnología que estés usando. Hay sistemas de impresión, que son los que yo te contaba recién, tipo PolyJet, SLS o STL, que no generan decapado. El único sistema que genera decapado, falta de aglutinamiento entre las caras, son los sistemas de FDM. Ok, gracias. De nada. Bueno, ¿y para qué nos interesa todo esto? ¿No? Digo, la posibilidad de tener, y esto va más un poco para abrirles un poco la cabeza a ustedes. Diego, ¿quieres una pregunta? Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Buenos días. Mucho gusto, yo soy Diego Cura. Estaba escuchando atentamente a todo lo que decían. Y nada, con la pregunta del compañero que decía que si delaminaba o no, depende también del material, ¿viste? Hay materiales que tienden a laminar más que otros, y depende para dónde vaya el objeto, ¿no? Pero tiene que ver con o sea, como vos bien decías, o sea, Stratasys tiene ese sistema de cámara calefaccionada, que lo que te permite es imprimir materiales más técnicos, como por ejemplo nylon, que en una impresora abierta es un poco más difícil, ¿no? Pero, qué sé yo, por ejemplo, el PET para impresión 3D viene con PETG, que es la G es de glicol, para que adhiera precisamente entre capas. Depende del material, tiene un tratamiento. Por ejemplo, el PLA podés hacer piezas en serie y no vas a tener problema del laminado, pero la ABS, por ejemplo, no te podés alejar mucho de una pieza, sino que la capa siguiente tiene que ser muy rápida, aplicada sobre la pieza para que no lamine, ¿no? Por lo que vos describías que esa contracción que va a tener el material va a tender a tratar de despegarse de la otra capa. Sí, obviamente comparto 100% lo que dice Diego. Digo, hay en este universo hay una disponibilidad muy grande de materiales, y también es cierto lo que decía Diego, que se desarrollaron materiales específicos para lo que es la impresión 3D, teniendo características de los materiales base, ¿no? El PETG es uno de estos, y también lo que es el ácido poliláctico o el PLA que conocemos nosotros, que también fue desarrollado como para este proceso por su estabilidad térmica, digamos, que tenía y facilitaba toda esta situación.
Yo me presento a todos, mi nombre es Diego Cura, yo soy el dueño de 3D Matic, que es una empresa argentina que fabrica equipos de esto que vos hablabas, hogareños. Hace 7 años que fabricamos equipos en el país, y además también soy el dueño de otra empresa que se llama 3D Parts, que es la que distribuye los filamentos de Grilón, ¿no? Nicencia y Taberna, que son socios nuestros en la distribución. Es una fábrica también nacional, donde se hacen todos estos tipos de desarrollos, ¿no? Que hacemos conjunto con la fábrica, que vamos probando. Nada, estaba escuchando toda la historia que describías. Para algunos debe ser todo nuevo, para otros ya estamos escuchando eso ya hace muchos años, ¿viste? Sí, obvio. Venimos hablando de esto desde el 2013, prácticamente. Sí, tal cual. Digo, bueno, claro. fue más o menos lo que yo les contaba de cuando se abrieron las patentes de Stratasys, que se empezaron a generar estos Claro, cuando se hizo el proyecto RepRap, el ingeniero que hizo el código lo tiró para que todos los hicieran, pero desde ese entonces hasta ahora el código ha modificado, ya es una cosa monstruosa. ¿Y únicamente haces impresoras de FDM? Sí, y hago CNC también. Ah, ok. Está bien, aprovechando el tema cartesiano, haces... Exactamente, hacemos un CNC, pero con otra, digamos, estructura mecánica, ¿no? No estamos hablando del MU8 sobre varillas, sino estamos hablando de ya pedestales o patines Ewing un poco más robusto, ¿no? En cuanto al funcionamiento mecánico. Buenísimo. Me alegra, Diego, que estés compartiendo este espacio con nosotros. Todo tu aporte es bienvenido. Así que quizás para la próxima, si tenés alguna impresora funcionando, yo voy a poner la mía a funcionar. Tengo. De hecho, las Stratasys, yo conozco al técnico y el técnico recomienda mis impresoras a muchos clientes que tienen Stratasys, porque obviamente, ¿no? O sea, la nuestra sale $400 y una Stratasys estará de $80.000, más o menos. Claro, sí. Pero, qué sé yo, depende del material. O sea, si son materiales muy técnicos, si no tenés cámara calefaccionada, se te complica muchísimo. Sí, bueno, básicamente Stratasys siempre trabajó con su material, que es netamente ABS, y requerían, digamos, esas cámaras calefaccionadas para obtener los mejores resultados. La verdad que en la impresora, si usabas materiales nativos de ellos, funcionaban sin ningún problema. Claro, el tema es ese, que es todo como un paquete cerrado, que sigue siendo una empresa privada, ¿no? O sea, nosotros, el entusiasmo nuestro es porque esto sea patrimonio de la humanidad. Sí. Más que nada sí, es obviamente, yo creo que una de las grandes cosas que fue la salida del dominio público de todo esto es que hizo que la tecnología pueda llegar a mucha más gente, que llegue a las bases que necesitaban esta tecnología, que son ni más ni menos que los emprendedores, ni más ni menos que las pymes, que están con necesidad de generar nuevos desarrollos y poder hacerlos con un costo mucho menor, ¿no? Digo, me parece que eso fue muy positivo con respecto. Había una de las preguntas en el chat que decían si una impresora puede fabricar partes de otra impresora. De hecho, nuestra empresa permite que nosotros fabriquemos equipos de un costo de $400 precisamente por esa razón, porque muchas de las partes, como por ejemplo Prusa, que es una empresa conocida, hace de su impresora, o sea, las mismas impresoras fabrican las partes de las otras impresoras, no un cabezal, no un motor, pero sí, digamos, la pieza mecánica, ¿no? Hasta se hacen, qué sé yo, engranajes, ¿no? Sí, tal cual. Tenemos una pregunta de Federico. Perdón, Diego, un segundito. Dale. Federico, te escuchamos. Sí, buenos días. ¿Cómo te va? También, la primera era en una diapositiva nombró de que había polímeros con polvo o en polvo. Y según entiendo, el polímero es plástico, es rígido. ¿Cómo va a ser polvo? Sí, pasa que nosotros, hay mucha tipología de plásticos, hay mucha tipología de estructuras plásticas. Se puede pulverizar, digamos. De hecho,
depende del nivel de particulación que tenga el material, se puede hacer hasta un polvo. Las resinas, por ejemplo, las resinas epóxi, poliéster, vienen en formato líquido, pero si vos las rigidizás y después las triturás, pues tranquilamente hacer un polvo. No sé, la masilla plástica, por ejemplo, es una resina poliéster que cuando la lijás se transforma en un polvo. Digo, vienen muchas posibilidades de plástico. Nosotros, como conocemos los plásticos, a lo sumo vienen de los pellets, a lo sumo vienen en partículas grandes, pero déjame decir que vienen polímeros en polvo. Y Buenísimo. también, Martín, vienen metales. Sí, también metales, tal cual. Todo lo que Sí, es tal la cual. tecnología SLS viene de la parte odontológica. No sé si Claro. conocés, que es todo lo que es la parte de implante, y eso se hace con titanio y con la tecnología SLS. Sí, de hecho. Perdón, yo me quería meter porque polímero es un tema que me encanta, pero también la parte de metales, lo que es impresión, hoy en día ha cambiado drásticamente la parte de tecnología, ¿sí? En lo que es prototipado rápido, es Bueno, indispensable no hoy en día. los quería aturdir con toda esta información hoy. Esa parte de metales, las impresoras de metales las vamos a ver el próximo encuentro, como para que vean 2 o 3 tecnologías que están disponibles. Hoy quería que entiendan cuál es el concepto, digamos, de esto. Y sí, totalmente. La verdad es que el otro día estaba viendo estaño en polvo, con el cual se aplica para lo que es placas electrónicas y demás. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Un metal en polvo? Bueno, sí, se tritura, se pulveriza de forma tal de que va con un aglutinante, una pasta, y después se aplica. Así. Hay filamentos también que se desarrollaron, creo que fue BAFS, el que hizo un monofilamento con partículas, ¿no?, de metal dentro del filamento, que se puede utilizar en una impresora Gareni y después con un proceso de sinterizado para Sí, exacto. Sí, bueno, tiene madera. Están las maderas, exacto, los WPC, digamos, que digo, hoy en día a ver, entendamos el plástico como un elemento que puede aglutinar otras sustancias, ¿no? Digo, el plástico como vehículo puede contener partículas de esferas de vidrio, por ejemplo, para dar resistencia, puede tener fibras lineales de fibra de vidrio carbono, puede tener partículas de madera en su interior que funcionan como carga y no como estructurante, pero digo, hoy en día el plástico nos permite involucrar otro tipo de materiales adentro de su estructura, ¿no? Como también bien lo decía nuestro compañero, el tema de los metales, ¿no? Buenísimo. Te hago 2 rápidas, si puede ser. 2 sí, rápidas dale, más, las que quieras. Cuando contaba el tema de la historia y que nombraste el sistema de patentes de Estados Unidos, que duraba 20 años la protección. 15 o 20, no sé. Bueno, no lo sé precisamente, pero más o menos. Son 30, ya pasaron. Hice la cuenta así en el aire y por ahí me haya equivocado. Sí. Los años en cuestión, ¿no se puede renovar después para que no sea, para que siga en privado y no se vuelva dominio público? ¿O lo dejaron a propósito de que se libere la patente? Yo creo, mira, no lo sé, no conozco muy en profundidad la legislación americana, pero entiendo de que una vez que una empresa aprovecha una tecnología o un desarrollo, después deja que esa tecnología forme parte del conocimiento colectivo, ¿no? Me acuerdo 2 grandes casos. El primer caso fue el de Mickey Mouse. Mickey Mouse, después de que había sido registrado y pasó a dominio público, lo empezaron a ver en todos los buzos y remeras en la década de los 90, porque había terminado la licencia establecida para ese caso. Y otro de los casos que a mí me significan mucho es el de Stratasys, ¿no? Que después de un periodo, digamos, de aprovechamiento comercial, pasan a dominio público. Vos me preguntás, ¿y por qué Coca-Cola no pasa? No lo sé, digo, algo debe haber en el medio que no sé, que le impide o no está patentada la Coca-Cola con los productos. Ahí te agrego algo. Hay una perdón. diferenciación en la cuestión legal, como es una patente, y otra cosa que es el secreto industrial. Claro, hay cuestiones que son secreto industrial que lo sabe únicamente la empresa y decide ni siquiera patentarlo o hacer algo legal porque al hacer eso también lo expone, digamos, lo hace público y cae bajo estas cuestiones. En algún momento vamos a tener una formación de este tema y les vamos a estar compartiendo. Sería genial, sería genial. Buenísimo. Y la última, así seguimos.
¿Se pasa puede nada. hacer con la impresora 3D nanomateriales, nanotecnología? Hay Mini, en el día de hoy ya hay máquinas o dispositivos que están pensando en lo nano, a ese nivel. es micro escala, micro. Sí, está por debajo del micrón, digamos, todo esto, ¿no? Pero digo, la tecnología no es disponible todavía. Insisto mucho, parece que estamos hablando hace muchos años de tecnología de impresión 3D, pero todavía estamos muy verdes. Estamos recién explorando nuevas situaciones. Mira, ahí tenemos buenísimo. nuestro amigo Diego, te hizo un Yoda. Buenísimo, Te muchas digo gracias. bien, de nada. Mirá, muy bueno. Bueno, nada, digo, ahí nos muestra Diego una de las tantas cosas que se pueden hacer, desde imprimir figuras, digo, en la industria, que es lo que a mí me interesa, el aprovechamiento de esta tecnología, por ejemplo, en el ámbito del diseño, nos dio una flexibilidad muy grande, porque nosotros, en definitiva, siempre vendíamos ideas, podíamos llegar, no sé, al diseño de una pieza, un render, una imagen hiperrealista, pero la relación del ser humano con el objeto no lo puede evitar, no se puede reemplazar por otras cosas. Entonces, el hecho de tener una pieza física en la mano, poder ver si responde a una posición áptica, si funciona, si dimensionalmente se acerca a lo que estamos buscando, nos dio la posibilidad de, más allá de vender ideas, de vender proyectos concretos, de vender realidades y acortar mucho el tiempo de producción y fabricación de las piezas. Piensen ustedes en esta situación. Tengo que fabricar una pieza, que hay que diseñar un molde para fabricar esa pieza. Yo, hasta que no fabrique el molde, no podía tener contacto con la pieza. Entonces, a partir de lo que fue el desarrollo de la impresión 3D y los sistemas aditivos, yo podía contar previamente con la pieza antes de fabricar el herramental y hacer todas las modificaciones necesarias y suficientes para que el herramental sea mucho más eficiente. ¿Eficiente cómo? No tenía muchas idas y vueltas. Si la pieza estaba decidida, si la pieza estaba comprobada, directamente el herramental se hacía en un solo paso. Antiguamente, las matrices se hacían, se probaban, se modificaban, se volvían a probar, y eso era todo un tiempo de producción que se vio totalmente reducido con los sistemas de prototipado rápido. Esto acelera sin duda los proyectos, ¿no? Genera posibilidades de interaccionar mucho más con el diseño en menos tiempo. Digo, involucrar a un diseñador hoy en día es un aporte de valor en el sentido de que a la cadena productiva genera también agilidad en la producción, ¿no? Acorta los plazos, acorta la capacidad de desarrollo de las empresas. Obviamente la validación de diseño, la verificación es en tiempo real, en menos de una hora o en un corto periodo de tiempo podés tener una pieza en la mano con la cual probar, comprobar, modificarla y volver a probar. Martín, tenemos una mano levantada también de Martín. Sí, Martín, dale. Perdón. Sí, una duda que tengo siempre, y ahora a raíz de esto que vos decís, Martín, y que mostró Diego, vos recién dijiste algo que es muy cierto, y a nosotros nos pasa, de hecho sacamos un producto nuevo, similar, un modelo diferente, y tardamos un montón en hacer el modelo, y después hacer la matriz, y después recién tener el contacto con la pieza final. Lo cual eso que vos decís es así, pero de una hora que nombraste, te digo 3 meses o 2 meses para tener la pieza final, o el producto final, porque son múltiples piezas, digamos. Mi duda con la impresión 3D es, ahí mostraba Diego un muñequito, ¿sí? O no sé, o yo tengo, no sé, este mouse. Sí. ¿Cómo lo paso yo a la impresora para que me lo haga igual? O sea, supongo yo que debe haber un programa, pero si yo quiero hacer este o copiar este mouse, ¿cómo se lo paso? ¿Qué lo copia? ¿Cómo lo copia eso? Si te acordás, Martín, al principio de la charla, cuando yo te dije, lo que primero tenemos que saber manejar es la generación de un modelo 3D, o sea, la generación de un archivo 3D. Que está bien, digo, muchas veces vos podés, hoy en día se cuenta con sistemas de escaneo, que si vos querés copiar una pieza que físicamente ya existe, la podés levantar con un escáner 3D, y no te digo que es
100% imprimible en un solo paso, pero digo, te acerca mucho más a lo que puede ser la replicación de este elemento. El tema está en la generación del archivo. Ahí está el secreto. Digo, la disponibilidad del archivo para imprimir lo da la velocidad que vos tengas en diseñar o modelar esa pieza que estás necesitando, ¿no? Digo, y es ahí donde yo quiero hacer hincapié, porque, y digo, no puedo ser, digo, tengo que ser consecuente con mi profesión. Es ahí donde involucrar a alguien que maneje, digamos, este tipo de tecnología hace que uno tenga mucho más libertad, o aprenderlo, ¿no? Porque uno se puede capacitar en el hecho del aprovechamiento de las tecnologías de modelado 3D, o de lo que se llama ingeniería reversa, ¿no? Que es, tengo una pieza, la escaneo, la modifico en 3D, y la puedo volver un archivo. ¿Se entendió esto, Martín? Sí, bien. Gracias. Para sumar, capaz, Martín, generalmente lo que se hace, no sé capaz para que él entienda, es que uno genera lo que es un archivo dimensionado o parametrizado. Después pasa lo que es un STL, que es un archivo vectorizado, y después hay un software que genera lo que es un G-code, que ese es el que lee la impresora capaz. Y capaz ahí es lo que son 3 pasos a seguir para llegar a la impresión. El que diseña, sí que es un archivo parametrizado con valores, con dimensiones, con formas. Después, para que generar ese G-code, se necesita un STL, uno que sea, digamos, vectorizado, y después recién ahí llegar a la impresora con un G-code, que es el mismo G-code que se puede utilizar para lo que hace capaz Diego en, no sé, en CNC, en router CNC capaz. No sé, capaz. Ese es el camino a seguir. Hay algunos pasos que no estaba código. ¿Cómo, perdón? No, que para el CNC es lo mismo, nada más que en vez de ser un Cambian Z algunos que va códigos. es un Z negativo que va comiendo. Bueno, nada, Martín, es así, digo, tenés que generar el archivo en 3 dimensiones, tenés que generar este archivo que es el que contaban recién, el punto STL, que se va a transformar en un código G con un programa que se llama un postprocesador, o como lo conocemos en el FDM, un slicer, ¿no? Que te dice cuántas capitas tiene que hacer, ¿sí? Para construir el objeto que vos necesitas. O sea, Insisto, Martín, vos harías el diseño, por ejemplo, con tu profesión, ¿harías vos esa parte? Sí, obviamente nos dedicamos a esto. Nos hemos ayornado a los diseñadores y nosotros desarrollamos tanto, hacemos ingeniería de reversa, digamos, desde una pieza que existe, hacer un escaneo 3D, y después se trabaja la forma para volverlo a un archivo imprimible, o la generación de una nueva forma, ¿no? Digo, esto es así. Bueno, perdón, quiero agregar algo más. Dale, el diseño, digamos, en 3D existía antes de la impresora 3D. Sí, obvio. No es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es que los que diseñan, ¿no?, estas piezas tienen en cuenta ahora con qué se va a construir esta pieza, ¿no? Y a partir de eso hay muchas cuestiones en el diseño que se tienen en cuenta que antes quizás no. Sí, un poco creo que retomamos la pregunta que hicimos anteriormente. Digo, si vos sabés que tenés una tecnología de impresión 3D que tiene una capacidad de generar bajos espesores o con mucha definición o lo que fuere, vos te podés animar a diseñar un objeto que pueda ser, digamos, dirigido a ese tipo de tecnología. Insisto mucho, en esto también están las mañas de la profesión, de decir, bueno, ¿con qué tipo de herramienta cuento de impresión 3D? Como para diseñar en función de eso. Y muchas veces digo, por ejemplo, en el proyecto RepRap, el logotipo de RepRap es una gota, ¿no? Esa gota es la que nosotros usamos al principio para hacer lo que sean orificios, ¿no? Claro. Por la posición como queda, en el puente que te hace, se quedaría dentro del círculo y después te impediría poner eso. Entonces, teniendo en cuenta la gravedad que tiene la Tierra y cómo va a estar construida la pieza y de qué manera funciona la máquina, hay ciertas cuestiones en el diseño que hay que tener en cuenta nada más. Sí, seguro. Bueno, nada, digo, lo vamos a ver un poco, la modalidad, la practicidad de todo esto lo vamos a ver en el próximo encuentro.
vamos a intentar hacer algún ejercicio en vivo y demás. Digo, están invitados todos los que quieran tener una impresora cerca y mostrarnos qué tienen, va a estar buenísimo también. Pero para que se entienda, es así, es el archivo, digamos, nativo, digamos, por el sistema de dibujo que lo quieras hacer, se transforma en un archivo .stl, que lo que genera son polígonos, básicamente, y después de eso pasa a lo que es un archivo de código G, que te dice cómo se divide tu objeto en distinta cantidad de capas, ¿no? ¿Qué cantidad de etapas tiene que hacer sucesivas para poder construirlo? Diego, ¿te quedó algo pendiente? Perdón. Sí, con respecto a lo que hablaba el compañero acá, que hay también otra manera de hacer las piezas que por ahí no es muy vista, pero sí funciona, que es lo que es cera perdida, pero en vez de hacerlo con cera perdida, se le llama PLA lost, o sea, como PLA perdido. O sea, yo puedo agarrar esta pieza, ponerla en un molde de yeso, esto llevarlo al horno, donde cuezo el molde, y esto se evapora, me deja la impresión dentro, ¿no? Yo después vengo con un colado de metal, vierto el metal, rompo el molde y tengo la impresión en otro material, ¿no? Sí, exacto. Algo de eso vamos a charlar en este momento. Digo, algunas cosas que quiero que se queden ustedes. Primero, lo que habíamos anteriormente, el tema de acelerar los procesos de desarrollo, me parece que es fundamental la tecnología como para este tipo de cosas. También, ojo, que puede colaborar en otras partes de la cadena productiva y no solamente en la etapa de desarrollo. Por ejemplo, si ustedes ven acá abajo, lo que estamos poniendo en este momento son sistemas de plantillas. Es decir, se construyen plantillas con impresión 3D para que en determinados puestos de trabajo siempre se mantengan las mismas proporciones, los mismos lugares, se pueden hacer accesorios, se pueden hacer elementos para el confort, para colocar una herramienta. Digo, hay que intentar abrir un poco más la cabeza dentro de dónde puede colaborar la impresión 3D, no solamente en lo que es la fabricación de productos, sino también en lo que pueden ser herramientales, ¿sí? o herramientas para la producción. Digo, lo mismo para la fabricación de elementos de reposición o de repuestos, ¿no? Esto ha traído un nuevo mercado en el uso de las impresoras 3D, cuando los autos, digo, que no existen más en las líneas de producción o no se consiguen más repuestos, digo, empezaban a buscar otras opciones de fabricar elementos. Entiendo también que hay muchos limitantes en cuestiones técnicas de qué función cumple la pieza, qué cantidad de esfuerzo tiene que resistir, qué sistema de impresión 3D tengo yo para responder a este esfuerzo, pero déjenme decirles que hoy en día, por ejemplo, en la industria automotriz hay muchos emprendedores que están haciendo productos para el reemplazo de piezas que no se consiguen más en el mercado. No sé, un ejemplo que tengo yo, las rejillas de ventilación del Twingo, del famoso Renault Twingo, que no se consiguen en ningún lado, se pueden fabricar en sistemas de STL o SLS, y quedan muy bien, y después se pintan, y uno no nota la diferencia entre el original y la copia, ¿no? y la reproducción. Algunos ejemplos, digo, que estuve encontrando ahí en la web, modelos para generar moldes, piezas flexibles de interconexión, ahora que tenemos posibilidades de imprimir materiales que tengan determinada cierta flexibilidad, podemos hacer piezas de conexión, pines para componentes eléctricos, repuestos automotores, partes, piezas, modelos, digo, y una de las grandes cosas que tenemos son los modelos y moldes, porque también podemos generar herramental como para hacer una preserie de esa pieza, ¿no? No digo que esto reemplace una pieza o una matricería de producción, pero sí se pueden hacer moldes y matrices o dispositivos, por ejemplo, para el termoformado, ¿no? Digo, me toca muchas veces hacer pruebas de termoformado con alguna pieza, y primero lo que hago es hacer la pieza en impresión 3D, esa pieza se puede termoformar, obviamente una o dos veces, no mucho más que eso, pero ya con eso tengo un verificado de que esa pieza funciona, de que ese molde está bien,
y lo puedo mandar a fundir en aluminio para que después pase a producción, como nos contaba Diego recién, que también el tema de la cera perdida, el uso de elementos que ante la temperatura se derriten, nos permiten hacer lo que es joyería, por ejemplo, que se usa mucho para hacer lo que es la reproducción de anillos o dijes, que se usa mucho hoy en día la impresión 3D. Bueno, lo que estamos viendo es un video que nos muestra un poco las capacidades que nos da esto, ¿no? Bueno, estamos viendo, lo último que estábamos viendo es esta impresora de Stratasys que tenía dos sistemas de impresión. Uno imprimía el material, que es el ABS, y en el otra boquilla tiene un material que es un material que se disuelve con un determinado producto. Entonces se pueden construir piezas muy complejas, ahuecamientos, se pueden construir hasta una esfera hueca, digamos, porque el material que necesita rellenar se usa con un material que después se puede diluir en la presencia de un solvente. Y acá teníamos un poco lo que contaba Diego recién. La industria de la joyería está utilizando mucho los sistemas de impresión 3D porque nos permiten hacer estos modelos que antes se hacían netamente a mano y con un proceso bastante lento. Hoy en día podemos replicar en forma sistemática todo lo que son estos modelos que después pasan a ser productos de metal, ¿no? La industria indumentaria ha utilizado y está utilizando la impresión 3D como materia prima para su desarrollo. Digo, se han visto zapatos, se han visto abrigos, accesorios, netamente impresos en 3D. Eso le da también a la industria textil y la industria de la moda, le da la capacidad de generar este tipo de artículos que se van renovando con una velocidad mucho más rápida que otros, ¿no? Por el tema de la moda tan vertiginosa y de las distintas colecciones que van apareciendo todos los años. Sí, Diego, te escucho. No, también con lo que decías, perdón, en el tema de las industrias textiles que usan las telas, perdón, me distraje y no sé qué iba a decir. No, no pasa nada. Ahora no me vas a hablar y me voy a acordar. Bueno, dale, cuando quieras. Bueno, nada, decíamos un poco el tema de la industria textil, digo, la industria del accesorio. Yo lo que quiero que se quede en el día de hoy es que la impresión 3D es una herramienta que hoy la tenemos disponible y la tenemos disponible por un muy bajo costo, ¿no? Digo, implementar un sistema de impresión 3D dentro de una pyme hoy en día es irrelevante versus la cantidad de beneficios que podemos traer. La impresión 3D no solamente hace figuras, no solamente hace cosas, soportes de celular, sino también nos permite desarrollar, nos permite expandir, nos permite crecer, nos permite prototipar, nos permite generar herramientales, nos permite tener una visión mucho más veloz de lo que estamos necesitando desarrollar dentro de nuestras empresas. Insisto, hay otras áreas como la industria médica que tiene prótesis, la odontología, que en este país se usó muchísimo el tema de impresión 3D, a través de un sistema de escaneo, que escaneaban lo que era la dentadura de la gente, de los pacientes, y se proponía un implante o lo que sea en función de un escaneo que se hacía digital y una comprobación que se hacía a través de una impresión 3D. Eso acortó mucho el proceso, lo hizo mucho más eficiente porque realmente la persona se ponía una prótesis dental que tenía que ocupar el lugar que tenía disponible, ni más ni menos. Antiguamente había mucho tema de ajuste, de que duele, que no duele, de que entra, de que no entra. Eso se
se vio totalmente acortado y mejorado en la calidad, ¿no? Digo, prótesis y órtesis, ¿no? Hay cosas que también se están imprimiendo en 3D que las podemos ya tolerar con el cuerpo, que pueden estar adentro de nuestro cuerpo. ¿Te acordaste, Diego? Sí, perdóname. También en cuanto, o sea, en todos estos años, ¿no?, fabricando equipos, estos equipos fueron usados en infinidad de áreas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, yo tengo unos médicos del Garraham que lo que hacen con la impresora desde la tomografía es, digamos, en los prematuros, ¿no?, las formaciones congénitas, las malformaciones estas, desde la tomografía, les permite, ¿no?, imprimir, por ejemplo, este órgano con esa morfología y poder estudiarlo antes de hacer la intervención, que por ahí son, qué sé yo, horas que estás con un bebé, digamos, abierto, ¿no? También para lo que son las prótesis de las lesiones óseas, también de la tomografía, se imprime, digamos, la cabeza del paciente y se modela la placa para cuando llega la hora de la operación ya tenerla modelada y no tener que hacerlo ahí en el momento. Sí, sí, digo, me parece un excelente ejemplo. Ese nivel de complejidad, digo, y es a través de información digital que se trabaja todo esto. La tomografía termina dándonos un sistema de placas, digamos, sucesivas, con las cuales podemos generar un volumen, podemos armar el espacio, podemos reproducir el órgano, el hueso, la situación, para poder abordarla prematuramente antes de hacer una intervención quirúrgica. Bueno, acá les dejo, perdón, me estoy pasando todas las slides. Acá les dejo algunas consideraciones de los sistemas de impresión 3D, que tiene baja inversión inicial, digo, alta rentabilidad para poca pieza, proceso ágil y rápido, libertad de geometría, practicidad, versatilidad, personalización, fácil manejo de máquina, tecnología que está en desarrollo, por lo cual pueden aparecer nuevas cosas, hay que estar atentos a las modificaciones que surjan. Las desventajas, un poco las discutimos. No van a tener los mismos acabados que lo que es una pieza maciza. Todavía tenemos una cartilla amplia de materiales, pero limitada. No vamos a poder tener la misma calidad de materiales que en otros procesos. Los tiempos de producción, que van a ser lentos. Cuando uno piensa en incorporar sistemas de máquinas a la producción, porque necesita una pieza, tiene que entender de que es un proceso todavía lento, y si quiere mayor cantidad de productividad, tiene que aumentar la cantidad de máquinas, ¿no? Lo que se llaman hoy en día la famosa granja de máquinas, ¿no? Uno manda a imprimir, hay empresas que se dedican a tener 20 impresoras disponibles, con la cual pueden sacar, no sé, 20 piezas por hora. Bueno, nada, se puede, pero hay que tener una estructura mucho más grande, digo, y hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Se puede reciclar los desperdicios de la materia prima, ¿no? La emisión de gases con algunos materiales puede ser algún problema. Y digo, si no tenemos controlado el proceso, si no tenemos controlada la máquina, sabemos con qué características se imprime, de qué forma se imprime, pueden salir piezas fallidas, ¿no? Podemos tener una gran cantidad de piezas fallidas. Y obviamente nos vamos a ajustar a un tamaño que es la característica de la impresora, o sea, la dimensión máxima de impresión la va a dar nuestra impresora. Les dejo algunas consideraciones de los procesos del FDM versus el SLA versus el SLS. Son termoplásticos FDM y SLS. El SLA es una resina fotopolimerizable, que las resinas suelen ser mucho más duras, rígidas, pero frágiles. Las variedades del FDM es alta, en el SLA es media, y en el SLS es baja. Las precisiones en el FDM es baja, media, y en el SLS, por ejemplo, es alta, es lo que yo les contaba de esta capacidad de rugosidad que tiene. Las tolerancias están dadas también por los sistemas de movimiento, están dadas por los motores paso a paso, por la mecánica que tenga la máquina, pero en realidad considero que todas las tolerancias que se manejan en impresión 3D son muy buenas, ¿no? Digo, va a depender también de la calidad de la máquina en cada una de las opciones que ustedes den disponibles. Soportes, bueno,
nada, el tema de los soportes los vamos a ver en el próximo encuentro. ¿Cuándo necesitamos soporte? ¿De qué forma se diseña para que los soportes funcionen? ¿Y qué tipo de piezas podemos hacer? ¿Y de qué forma? Son estrategias que las vamos a charlar la próxima clase. Bueno, y esto se lo dejo a modo recordatorio. Hablamos de algunos materiales, hablamos del PLA, hablamos del ABS, hablamos del nylon, lo que nos contaba Diego, el PETG, el TPU, que son todos materiales que tienen alguna característica. El PLA es el que nosotros llamamos ácido poliláctico, que es un material de origen, de origen natural, o sea, es una sintetización de un origen renovable. Es biodegradable, y se los pongo entre comillas, la biodegradabilidad del material está sujeta a unas condiciones de presión y temperatura que tiene que cumplir. No es que yo agarro una pieza 3D, la tiro en el fondo de mi casa y mañana no está. No, digo, esa pieza va a estar ahí durante 50 años si la presión y la temperatura no acompañan el proceso de degradación. Pero es un paso más adelante a lo que pueden ser los materiales de ingeniería, que obviamente se pueden reciclar, se pueden reutilizar en realidad, pero son de difícil degradación, no son degradables. Digo, ABS, nylon, el PETG que nos contaba Diego recién, y el TPU son elementos que se usan normalmente en la impresión 3D. El nylon tiene una gran deficiencia, que es muy buen material como resistente, pero necesita mucha temperatura para su fusión, y cualquier variación en la temperatura puede producir un error en la impresión 3D, un decapado como hablábamos recién. Nada, son materiales que funden a altísima temperatura. Diego, perdón, te estaba por dar el paso. No, esto es, por ejemplo, un rollo de nylon, esto es PETG, pero acá tenés, por ejemplo, todo lo que fabrica en Argentina, ya de polímeros, que tenés para impresión 3D. Claro. Tenés Z, que es un PLA modificado con acrílico, que eso te permite para lo que es voladizos y puentes, porque solidifica mucho mejor en el aire. Después tenés PLA, que son mucho más duros, o sea, recocidos, que tienen, digamos, la dureza de un ABS, pero sin el inconveniente del ABS. Y después la característica que tiene el PLA, más que nada, es que no es tóxico. O sea, el ABS tiene un olor a plástico quemado, que el PLA no lo tiene, prácticamente es como fundir pochoclo, como si estuvieras haciendo pochoclo. Después tenés IPS, PETG, tenés el TPU, que es el flexible, tenés nylon 6, tenés acetal, PBA, PP, ABS y un montón de materiales más que están saliendo ahora, ¿no? Todo el tiempo se están desarrollando materiales nuevos. Por suerte tenemos una capacidad de cada vez están involucrando más cantidad de materiales, ¿no? Bueno, y en eso también tenemos que erradicar la decisión de compra de una impresora o la incorporación de una impresora a nuestra estructura. Digo, ¿qué tipo de materiales voy a necesitar? ¿Qué rango de temperatura voy a necesitar? Porque cada material tiene su temperatura específica para fusión, y no todas las máquinas van a funcionar en forma igual para determinado material. Bueno, dos cositas más que les cuento, y ya estamos cerca del cierre. Tenemos distintos tipos de configuración de impresoras. Tenemos las impresoras que se denominan cartesianas, como los ejes cartesianos X, Y, Z, y que se desplazan en esos ejes, y obviamente tienen el desplazamiento, hacen un movimiento un poco más lento, porque la máquina tiene que desplazarse en estos ejes para llegar de un punto al otro, ¿no? Esto está pensado para lo que es el famoso código G que hablábamos recién. Y después tenemos las delta, que son máquinas un poco más complejas, en el sentido de que necesitan desarrollos mucho más grandes, pero la velocidad de impresión puede ser mucho mejor, porque llegan con mayor velocidad a distintos puntos de la impresión. Y acá les dejo un dato de color. Tenemos de mano izquierda un lápiz de impresión 3D, que me cuesta mucho entender cómo funciona, nunca lo probé, pero conozco gente que lo usa, pero es más que nada para los niños, que pueden construir, a medida que van fusionando el material, pueden ir construyendo piezas en 3D, y en el mismo sentido, del lado derecho tenemos una versión un poco
más industrial de lo mismo, porque en definitiva, si un niño puede manejar una extrusora con una mano y generar formas 3D, ¿por qué no un robot con un brazo robótico puede tener una extrusora en su punta y generar piezas, digamos, por sistemas aditivos? De hecho, este sistema de robotizados se usan para lo que es la impresión en metales, ¿no? Que se pueden ver mucho más fácilmente. Creo que con esto nos despedimos. Tres pasos. Primero, el diseño del objeto. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro chanchito. En un programa digital generamos el volumen, lo procesamos en un programa que hace el slicing, y después este slicer lo va a traducir en un sistema de capas, el cual se va a imprimir el chanchito. Ahí lo tenemos. Digo, ¿se entendió? Bueno, esto lo dejo para la próxima. Altura de capa y todo lo que son los datos más duros lo dejo para el próximo encuentro. Bueno, espero contar con todos ustedes. Les cuento que nos queda en el tintero hablar un poco más de los tecnicismos, de las prácticas, digamos, de cómo se realizan los archivos, de qué tipo de archivos podemos procesar, cuáles son las estrategias de impresión que nos pueden facilitar las cosas. Digo, con la intención simplemente para algunos que ya están metidos en el rubro, les será bastante holgada o falta la información, pero para el resto, que entiendo que no todos tenemos la misma experiencia, creo que les va a dar como una especie de introducción al hecho de meterse en esta tecnología, que es muy interesante, digo, y por más que hayan pasado 30 años de que esto se popularizó y que esté en boga de todos, digo, todo el tiempo se pueden utilizar nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevos usos, como decía Diego, ¿no? Digo, es tan amplio esto como la capacidad que ustedes tengan de aprovecharlo, sin duda de eso. Muchísimas gracias, Martín. Muchos comentarios ahí en el chat, y gracias a todos por la participación y los aportes y consultas. Bueno, no sé, Lau, si vos querés agregar algo más, si no, de mi parte saludarlos. Nos vemos el jueves que viene y quedamos atentos a cualquier consulta que necesiten. Lo mismo, gracias a todos y a todas y nos vemos el próximo jueves. Saludos. Bueno, gracias a todos. Ahí les dejo un correo si tienen que hacer alguna consulta o pregunta para el próximo encuentro. Me lo hacen. Gracias, Martín. Muchas gracias. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao, Buenos gracias a todos. días, hasta luego. Chao.